Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. ¿Qué es el Islam? Muhammad, sas, fue enviado para liberarnos de la superstición y la idolatría, y no para infundirnos más en ellas. Los hadices han demostrado contradecir al mismísimo Corán, no solo esto, sino que también han mostrado historias rocambolescas, como por ejemplo el prohibir beber de una taza rota por el borde, o empezar poniéndose los zapatos con el pie derecho, idolatría, superstición y demás contradicciones. En este corto artículo se muestra las razones de los sabios sunitas para argumentar que no se debe tomar tan en cuenta como el Corán a la Sunna. Entre las páginas de los escritos de los sabios sunitas, se exponen varios argumentos para esta cuestión. Primero, los hadices en los que el profeta, sas, prohibió la escritura de los hadices. Se han transmitido hadices del profeta, sas, que indican tal prohibición. 1. No escribáis nada sobre mí a excepción del Corán, y que quien lo haya hecho, que lo borre. 2. Otra narración, que es transmitida por Abu Huraira, dice: el mensajero de Allah sas, vino a vernos y nosotros nos encontrábamos escribiendo los hadices, entonces dijo: ¿qué es lo que están escribiendo? Dijimos: los hadices que escuchamos de ti. Dijo: esa es una escritura que no es del libro de Allah. ¿Acaso no sabéis que los pueblos anteriores a vosotros no se extraviaron sino por escribir libros junto al libro de Allah? 3. Abu Sa'id al-Khidri narró lo siguiente: pedí permiso al profeta, sas, para escribir los hadices y él se rehusó a permitírmelo. 4. Narró Abu Huraira que el mensajero de Allah, sas, se informó que la gente escribía sus hadices, entonces subió al púlpito y luego de exaltar y glorificar a Allah expresó: ¿qué son esos libros sobre los que me ha sido informado que vosotros escribís? Por cierto que yo solo soy un ser humano, así que quien tenga algo de ello que lo traiga. 5. Dijo Zaid: por cierto que el mensajero de Allah, sas, nos ordenó que no escribiéramos nada de sus hadices. Estos son los hadices más importantes que se utilizan para fundamentar la prohibición de la escritura de los hadices. Agrandía al-Umari solo expuso 3 hadices respecto a la prohibición, y el profesor Yalali Usaini recopiló tales hadices llegando su número a sumar 8 hadices. Estas narraciones se enfrentan a las siguientes objeciones. 1. El primer y más importante problema de estos hadices, está en su contradicción con los hadices que fueron transmitidos del mensajero de Allah, sas, que permiten la escritura de los mismos, los cuales mencionamos en la sección anterior. Para solucionar tal contradicción algunos sabios sunitas consideraron a los hadices que hablan sobre la permisión como abrogantes de los que indican la prohibición. Dijeron: la prohibición fue en un tiempo en el cual existía el peligro de mezclar el Corán con los hadices, o bien lo fue para personas que no gozaban de firmeza y solidez, pero luego de que los compañeros llegaron a familiarizarse de una forma profunda con el Corán, el profeta, sas, permitió la escritura de los hadices. Otros como Rashid Rida, consideraron a los hadices que indican la prohibición como los arrogantes. Teniendo en cuenta que luego de un período de tiempo la cuestión de la escritura cobró auge, pareciera que no es factible de aceptar la condición de arrogantes de los indicios que indican la prohibición, eso incluso sin tener en cuenta que un grupo consideró a los indicios que indican la permisividad como posteriores a los que indican la prohibición. Fuera de ello se debe decir, los hadices que indican la permisión gozan de tal confiabilidad de su procedencia, que algunos alegaron que llegan al nivel de tawatur. Es por eso que los hadices que indican la prohibición no pueden llegar a oponerse a estos. 2. ¿Cómo es que esos indicios sobre la prohibición pueden haber llegado a surgir del mensajero de Allah, sas, siendo que luego del siglo I, la cuestión de la escritura cobró un auge cuyo resultado son todas esas fuentes existentes? ¿Con qué permiso se pudo dejar de lado los indicios sobre la prohibición? En otras palabras, si los indicios sobre la prohibición de escribir los hadices son tan completos, ¿por qué los particularizamos a un tiempo en especial como el siglo I? 3. Según lo que se desprende de los documentos históricos, luego del fallecimiento del profeta, sas, Abu Bakr y Umar tuvieron la intención de escribir los hadices, pero después se hicieron atrás y dejaron eso de lado. Si es que los hadices que se refieren a la prohibición surgieron del mensajero de Allah, sas, ¿cómo es que al principio ellos se habían decidido a escribirlos? ¿Y por qué luego de que se hicieron atrás no refirieron la prohibición al mismo mensajero de Allah, sino que expusieron otras razones? Todo esto puede ser un claro testimonio de que tales hadices no surgieron del mensajero de Allah. Trataremos esos hadices a lo largo de este análisis. Segundo, la acción de los compañeros. La segunda prueba en la que la gente de la Sunna se apoya, para justificar la prohibición de escribir los hadices, es el accionar de los dos califas Abu Bakr y Umar luego del fallecimiento del mensajero de Allah, sas. Dice Adabi: Abu Bakr reunió hadices del profeta, sas, en un libro, de forma que su número llegó a sumar 500 hadices, luego de ello pidió que le trajeran fuego y los quemó. Aisha, la esposa del mensajero de Allah, sas, narró lo siguiente: mi padre, Abu Bakr, reunió hadices del mensajero de Allah, sas, los cuales sumaban 500 hadices. Pasó la noche, y al amanecer, me dijo: oh hijita, tráeme los hadices que tienes contigo. Entonces pidió que se le trajera fuego y los quemó. Dije: ¿por qué los quemaste? Respondió:
Temo morir y que estén en mi poder, y que en los mismos haya hadices que hayan llegado a mi poder a través de algún hombre en quien yo haya confiado y me haya fiado de él, y que no sea como me lo haya narrado, y que sea yo el que transmita eso. Se ha transmitido lo siguiente de Umar. Yo quise escribir las tradiciones, pero recordé a la gente que hubo anterior a vosotros, judíos y cristianos, que escribieron libros y se volcaron a ellos dejando de lado al libro de allá, glorificado sea, y por allá que nunca haré que se confunda el libro de allá con nada. Abu Nadra le dijo a Abu Sa'id al-Hidri, ¿y si escribiráis para nosotros, ya que no memorizamos? Respondió, no escribiremos para ustedes, y no dispondremos, los hadices, como libro. Ibrahim at-Tamimi dijo lo siguiente respecto a Ibn Masud, quien se contaba entre los que se oponían a la escritura. Le informaron a Ibn Masud que una gente tenía un libro del cual se maravillaban, entonces permaneció con ellos hasta conseguir que se lo trajeran y entonces lo borró, después dijo, en verdad que la gente del libro anterior a vosotros, judíos y cristianos, se extraviaron porque fueron tras los libros de sus sabios y abandonaron el libro, revelado, por su Señor. ¿Qué es el Coranismo o Islam puro? El Coranismo es una denominación musulmana que sostiene que el Corán es el único texto sagrado en el Islam. Los coranistas rechazan la autoridad religiosa de los hadices y de la suná, que fueron reunidos y compilados por estudiosos musulmanes siglos después de la muerte del profeta Mahoma, y son narrativas de lo que el profeta supuestamente dijo o hizo durante su vida, que los musulmanes tradicionales consideran fundamentales para la fe islámica. La extensión del rechazo de los coranistas hacia los hadices varía, pero los grupos más establecidos han criticado la autoridad de los mismos a través de muchas razones. Alegan que en el Corán no figura ninguna mención de los hadices como fuente de la teología islámica, y que no fueron anotados ni reunidos de forma escrita hasta más de 2 siglos después de la muerte del profeta. También argumentan sobre presuntos errores y contradicciones internas entre los hadices y el Corán, y entre los hadices mismos. Al no haber ningún set de doctrinas objetivas para los coranistas, suelen utilizar la ijtihad y el kalam a la hora de interpretar textos sagrados. Fundamentos. Los coranistas se consideran a sí mismos seguidores del Islam original, considerando desviaciones la teología sunita desarrollada a partir del siglo X y la teología chiita desarrollado después de la muerte de Husayn hijo de Ali en 680. Existen movimientos liberales dentro de la teología coranista que interpretan el Islam como un sistema de creencias comprometidos con los valores liberales de un mundo democrático, oponiéndose enfáticamente a cualquier norma basada en el radicalismo y la intolerancia. La mayoría de los coranistas aceptan el Corán en árabe utilizado por otros musulmanes, sin embargo son críticos a la mayoría de las traducciones ortodoxas de otros grupos musulmanes, ya que contienen innovaciones evidentes y errores de traducción que se consideran un intento de adaptarse a ciertas ideologías, muchas de ellas oscurantistas o rigoristas. Se critica que algunos coranes están repletos de comentarios entre paréntesis sobre la base de la suna a lo largo de las alayas para llevar al lector a interpretar el Corán según la visión de los traductores. Estos comentarios entre paréntesis están ausentes en el Corán original en árabe. Los comentarios son escasos entre las traducciones coranistas. Algunos musulmanes coranistas han sugerido que la prohibición original contra el hadiz llevó al siglo de oro del Islam, ya que el Corán fue capaz de defenderse ante el pensamiento crítico e inquisitivo, y los musulmanes fueron educados de esta manera a ser curiosos y a buscar respuestas a cada dilema. Umar ibn al-Khattab fue uno de los primeros oponentes acérrimo de los hadices. Existen numerosos testimonios de la prohibición del hadiz por parte de este califa. Syed Ahmed Khan, 1817-1898, es considerado el fundador del movimiento coranista dentro del Islam, conocido por su aplicación de la ciencia racional para el estudio del Corán y el hadith. Su conclusión fue que los hadices no son jurídicamente vinculantes para los musulmanes. Su estudiante, Ali Chirag, fue más allá, sugiriendo que todos los hadices eran invenciones. En respuesta a las críticas de los sunitas, los coranistas señalan que las sentencias de Mahoma se basan únicamente en el Corán y que los hadices y la suna verdadera sería redundante debido a su relación con el Corán. Diferencias con los musulmanes ortodoxos. Cuando hacen la shahada, los coranistas dicen la ilaha illallah, no hay más Dios que Allah, en lugar de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, no hay más Dios que Allah, y Mahoma es su profeta, o también la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, wa Aliun waliyallah, no hay más Dios que Allah, Mahoma es su profeta, y Ali es su regente, como hacen los suníes y los chiíes, respectivamente. Una mujer musulmana que se halla en estado de menstruación puede rezar, entrar en una mezquita y tocar un Corán, puesto que el Corán solo menciona como prohibición para las mujeres que estén menstruando el mantener relaciones sexuales, o el casarse con un hombre nuevo antes de que hayan pasado 3 ciclos menstruales desde que dejó a su antiguo marido. El Corán no hace ninguna otra referencia con respecto a prohibiciones relacionadas con la menstruación. Puesto que el Corán solo menciona 3 rezos por nombre, muchos coranistas rezan como los chiíes, tan solo 3 veces al día. Algunos, no obstante, rezan 5 veces como los suníes. Por otro lado, los coranistas no rezan la tarawih. Mientras que en la suna se menciona que los musulmanes deben de dar el 2,5% de su riqueza a obras de caridad, los coranistas donan la cantidad que ellos decidan conveniente, puesto que el Corán no establece ningún límite o cantidad establecido para ser donado. La circuncisión, ya sea masculina o femenina, en forma de la ablación de clítoris, no tiene lugar en la teología coranista. Los musulmanes ortodoxos son animados a vestirse de la manera en la que el profeta Muhammad y sus mujeres lo hacían.
Los coranistas, por otro lado, no consideran que la ropa juegue un papel importante en su teología, mientras el individuo se vista de una manera modesta, de acuerdo al Corán. Por ejemplo, los hijabs o las barbas no son necesarios. Los coranistas no creen que el hecho de que una mujer amamante a un niño lo convierta en familiar de la misma. Los coranistas no creen en la existencia del madio de Hal, puesto que no son mencionados en el Corán. Los coranistas pueden comer comida producida por judíos o cristianos. Los coranistas no tocan la piedra negra de la Kaaba. A diferencia de los suníes y los chiíes, creen que la esclavitud no es permitida y nunca lo fue. También afirman que los suníes y chiíes interpretaron mal la frase mama lakata y manukum para justificar la esclavitud y el concubinaje, dos conceptos totalmente inaceptables en la creencia coranista. Los coranistas interpretan la guerra santa como una guerra defensiva. Es decir, una guerra solo es santa cuando los musulmanes se vean amenazados en su propio terreno. Por lo tanto, para los coranistas la guerra santa no se refiere a una guerra ofensiva contra países o comunidades no musulmanas. Los coranistas rechazan la interpretación de las promesas de Alá en el Corán. Es decir, para ellos el paraíso será un lugar habitado por los buenos musulmanes, cristianos y judíos, lleno de árboles con frutas de todo tipo y lujos demás. En la creencia coranista, no existe el concepto de Uri, pues los coranistas creen que Alá describe a frutas en el Corán en vez de mujeres. Para más información sobre esta interpretación, leer http://free-means.org/companions-even. Los coranistas rechazan también la errónea interpretación del Corán de los suníes y chiíes que permite a los hombres pegar a sus esposas, indicando que en el Corán la palabra idrib significa separar en vez de pegar. A diferencia de los suníes y chiíes, un musulmán o musulmana puede contraer matrimonio con un /a cristiano /a o judío /a. Rechazan la pena de muerte para la apostasía, para los practicantes de brujería, y para aquellos que mantengan relaciones homosexuales.